La misma figura que está en el jardín y la que tienta a Jesús en el desierto, ¿cómo encaja potencialmente en la jerarquía espiritual que vemos entre los que tienen dominio sobre las diversas naciones y todo eso? Es maravilloso que empecemos con una pregunta tan simple. Si piensas en la idea de las 3 rebeliones, cada una de ellas tiene un coste. Y con respecto a la primera, tenemos la figura en el jardín, el rebelde sobrenatural, que con el tiempo será conocido como Satanás y el Diablo, y un montón de otros títulos también. A causa de su rebelión, tenemos la muerte. Antes no teníamos muerte, así que el Edén ya no existe, está arruinado. Ya no tenemos vida eterna con Dios, así que tenemos el alejamiento de Dios y la muerte. Por eso, en la Biblia hebrea no se hace referencia específicamente a esta figura en relación a los eventos de Génesis 3. Pero lo que sí tenemos es en muchos lugares la evidencia del resultado de su rebelión, y también tienes anti-Edén, lo que es lo opuesto a la imagen del Edén para recordar a la gente de la ruina del Edén. Es una forma un poco complicada de empezar, pero lo mencioné por una razón. Es un hecho que en Génesis 3 tenemos a la serpiente, pero nunca es llamada Satanás en ese pasaje, y nunca es llamada Satanás en ninguna otra parte de la Biblia hebrea. La serpiente solo se llama Satanás en el libro de Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Así que los eruditos críticos, aquellos que o bien no tienen ninguna sensibilidad teológica, o simplemente les encanta destruir la fe de la gente, aunque no son necesariamente la misma persona, les encanta señalar esto y decir cosas como: la Biblia realmente no conoce una figura llamada Satanás hasta el último libro, y no tiene relación con Génesis 3. Y muchas de estas cosas sobre Satanás son inventadas y bla bla bla. Tratan de crear contradicciones entre los dos testamentos. Y yo rechazo eso, pero reconozco que no tenemos una figura diabólica que se llame Satanás en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con Job 1 y 2? En Job 1 y 2 tenemos el sustantivo hebreo Satán. El hebreo es como el español. El español no tolera el artículo definido, la palabra él, delante de un nombre propio. El idioma no incluye eso en sus reglas, así que no soy el Mike. Suena estúpido. Pero ordinariamente, esto no es lo que pasa. Así que si el artículo definido en Job 1 y 2 precede a la palabra Satán, eso te dice que no es un nombre personal propio. Cada ocurrencia de Satán en Job 1 y Zacarías 3 tiene el artículo definido. Eso significa que no es un nombre propio de Satanás. Significa que debe ser traducido como el acusador o el adversario, pero nada de eso tiene que ver con Génesis 3. Ahora bien, si nos adentramos en el judaísmo del Segundo Templo, y para cuando llegamos al Nuevo Testamento, el rebelde original es percibido como el arconte que lo gobierna todo. Es el Dios de este mundo, para citar a Pablo en 2 de Corintios 4. Es el príncipe de la potestad del aire y todos estos elevados títulos. Así que la pregunta es, ¿cómo consigue este tipo preeminencia? ¿Y por qué? Hay un par de razones que surgen de algunos de estos otros textos. Estos textos son útiles, incluso si no están en la Biblia, porque nos dicen cómo los lectores de la Biblia procesaban este tipo de preguntas, y en qué pasajes de la Biblia hebrea se fijaban para procesar las preguntas de la forma en que lo hacían. Así que es muy útil, es como leer un comentario en cierto sentido, y así la respuesta que obtienes es que tiene credibilidad por ser el primero, en desafiar a Dios y oponerse a lo que Dios quiere hacer. Pero la verdadera razón por la que obtiene preeminencia es porque todos los demás principados y potestades saben que podemos hacer lo que queramos aquí con esta gente, podemos abusar de ellos todo el día, podemos hacer que se destruyan a sí mismos, pero al final del día todo muere, todos mueren, lo que significa que todos van al reino de los muertos, donde este tipo es el rey. Porque en la historia del jardín, el rebelde es arrojado a la tierra. El término es Eretz, que es el término normal para la tierra, pero Eretz es también uno de los términos para el inframundo. Por eso tenemos un inframundo. Es por eso que tenemos un reino de los muertos, porque debido a su rebelión ahora tenemos la muerte. Ahora los humanos van a morir por primera vez y van a ese lugar. No dejan de existir en términos de sus espíritus. Así que van al reino de los muertos. ¿Y quién dirige el espectáculo allí? Es este tipo. Él quería estar a cargo, quiere ser el que hace las reglas, quiere oponerse al plan de Dios, tiene una idea mejor. Bueno, en la maldición, en realidad es puesto bajo las pezuñas de los animales. No solo es arrojado al suelo, está como debajo de ellos. Así que quiere estar en el nivel más alto, pero es enviado al nivel más bajo. Este es tu dominio ahora. Y sí, eres el Dios de este mundo porque ahora todo muere, todo va a terminar en tu casa. Y los otros saben que al final del día, este tiene la máxima autoridad porque todo va a morir. Una vez más, es por eso que emerge como el que causa el mayor daño y cuya rebelión tiene el mayor alcance. Por lo tanto, tiene la mayor autoridad sobre el mundo de los humanos porque ahora todos mueren. Eso en pocas palabras es la relación de Génesis 3 con la jerarquía cósmica, pero en realidad no tiene nada que ver específicamente con Job 1 y 2. Esto es como la discusión sobre los Elohim. Se nos ha enseñado por alguna razón, es solo tradición, que de alguna manera nos desconcierta el pensamiento de que no tenemos al diablo en Job 1 y 2 porque siempre nos han enseñado eso, y nos desconcierta la observación de que la serpiente nunca es llamada Satanás. Bueno, eso debe significar que hay una contradicción.
No, ¿sabes lo que significa? Significa que los escritores bíblicos no están obligados a usar las mismas palabras para describir al mismo tipo. ¿Dónde está la regla cósmica que dice que cada vez que hablamos de la perdición del Edén o de la muerte, tenemos que usar la palabra Satán o la palabra serpiente? ¿Quién inventó esa regla? ¿Por qué tenemos que utilizar el mismo vocabulario en todos esos pasajes? ¿Existe una regla cósmica que dice que no podemos inventar otros términos para referirnos al mismo rebelde a lo largo del tiempo que lo describan adecuadamente? Esto es lo que se ve en los textos del periodo del Segundo Templo. El rebelde del Edén recibe varios nombres entre los testamentos. Allí se le llama Satanás. Comienza a ser usado como un nombre propio. Aquí es cuando tenemos la transición fuera de la Biblia hebrea, pero luego toma la forma de mastema. No voy a aburrirte con la formación de sustantivos hebreos. Pero toma Satán, que es una palabra relacionada con oponerse. Cuando quieres convertirla en sustantivo, le pones una M delante. Entonces tenemos mastema. Eso se convierte en un título en los rollos del Mar Muerto. Belial, el despreciable. No podemos llamar al rebelde de Génesis 3 Belial, porque hay una regla cósmica que dice que solo podemos usar la palabra Satanás. ¿Por qué? De nuevo, no hay ninguna regla así que tenemos mastema, tenemos Belial, Beliar es un derivado, tenemos Beelzebul, que es realmente interesante. Beelzebul es cananeo, Beel es Baal, Zebul es la palabra para príncipe. Baal se convierte en una especie de figura de Satanás. ¿Por qué? Porque Baal es el señor de los muertos en la religión cananea. También se cree el gobernante de las naciones, príncipe Baal. Quiero decir, los evangelios se refieren al diablo, a Satanás como Baal Zebul. Esta es la razón. Diabolos, diablo, el engañador, el mentiroso, más literalmente, el calumniador. Bien, todos estos términos encajan. Si el zapato encaja, dejemos que los use. Y Satanás en griego no tiene la regla sobre el artículo definido. Puedes tener ja, como ja Jesús. No es el Jesús, es solo Jesús. El griego tolera un artículo definido delante de un nombre propio. El hebreo no. Los idiomas son diferentes. Así que en el momento de entrar en el mundo de habla griega, que se encuentra entre los testamentos, el periodo helenístico, que es algo muy importante, el mundo se vuelve de habla griega, y con eso, el lenguaje tiene más elasticidad. Y así Satanás puede convertirse en un nombre propio en un mundo de habla griega. Y puesto que el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo utilizan. Esto es todo lo que tienes. No tienes una contradicción entre los testamentos. Tienes un rebelde sobrenatural en Génesis 3 que trae la ruina del Edén y la muerte y el alejamiento de Dios. Y con el tiempo lo llaman muchas cosas. Todas son apropiadas. Eso es todo. Pero de nuevo, si yo fuera un profesor de religión en una institución típica de pregrado y tengo un montón de cristianos en mi clase de religión, no puedo esperar para hablar de esto. En 60 minutos voy a hacer que piensen que su Biblia es ridícula y llena de contradicciones. Les voy a dar dilemas textuales como este, y no voy a desentrañarlos para ti en absoluto, porque quiero destruir tu fe. Esto es fácil. No creas que cada profesor de religión o estudios bíblicos que no son cristianos son así. La mayoría de ellos son apáticos hacia las cuestiones de fe. No están ahí para dañar intencionalmente a la gente, pero hay algunos que sí, viven para eso. Los he conocido, están ahí fuera. Y la solución a esto de nuevo es enseñar a la gente, prepararlos para este tipo de cosas que van a tener en su clase de religión, porque están obligados a tomar esta clase. Bueno, hay una agenda aquí, así que probablemente me fui un poco lejos con eso. Pero hay una lógica en cuanto a por qué este se eleva en términos de la comprensión que se obtiene en el Nuevo Testamento, pero no está directamente relacionado con Job 1 y 2.